Hola a todos, Dios los bendiga, bienvenidos a un nuevo video en Punto de Encuentro, este espacio donde la fe se encuentra con la vida, un momento donde compartimos y reflexionamos a través de la palabra de Dios para seguir creciendo en este caminar de la fe. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Hoy quiero hablarte sobre algo que muchas veces subestimamos y es justamente la influencia de las personas que nos rodean. Cómo a veces nuestro entorno, las personas que nos rodean, terminan siendo como un factor hasta silencioso que nos terminan cambiando y nos terminan llevando a tomar actitudes que muchas veces no la hemos pensado en tomarlas, ¿no? Porque de eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo a veces nuestro entorno puede hasta tal punto llevarnos a influenciar, a cambiar nuestra manera de ser. Pero antes te quiero compartir una historia o un experimento que una persona quiso en un momento hacer, el cual se trataba de esta persona subir al tren y poder hacer reír a las personas. Esta persona sube al tren y sacando su celular se pone sus auriculares y empezó a fingir de que estaba viendo un video gracioso, empezó a reírse de una forma muy exagerada, hasta tal punto, claro, que llamó la atención de todos los pasajeros que estaban en el tren. Y las personas empezaron a mirarlo como de forma rara, como de forma impactante, porque claro, esta persona se reía tan fuerte que llamaba la atención de las personas. Pero al pasar unos pocos minutos, las mismas personas que empezaron a mirarlo de una forma rara, empezaron de a poco a reírse. Claro, porque empezaron a ser contagiados por esa risa, ¿no? Y el experimento justamente se trataba de que a veces uno está viajando en el tren, viene del trabajo, vuelve del trabajo, está yendo a la universidad, quizá tuvo un mal día y esta persona quería como de una u otra forma contagiar un poco de felicidad, que la gente se pueda reír, a pesar de que estaba atravesando un momento quizás difícil, ¿no? Justamente lo logró a través de la risa, cómo la gente empezó a ser contagiada. Quizás algunos iban tristes, pero el tan solo ver a una persona que estaba en tiempo y en el entorno de ellas mismas, empezaron a ser contagiadas. Entonces, a veces que esto suele pasar en nuestra vida, en nuestro caminar de la fe. Muchas veces Dios nos llama con un plan, con un propósito, pero hay veces que no podemos avanzar, hay veces que el entorno nos termina alejando de Dios. Como también a veces nos puede también el entorno acercar a Dios, ¿no? Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Dice de esta manera: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Bien. En este versículo sabes que Dios no nos da un simple consejo, sino que también nos da y nos marca como una advertencia y nos dice ¿cuál es el resultado que podemos tener si andamos con personas sabias o si seguimos a personas necias? Cuando la Biblia habla del sabio, está hablando de aquel que tiene el temor a Dios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Habla de aquella persona que tiene sabiduría, que tiene la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. La Biblia cuenta en una historia sobre un joven que se llama Salomón, quien iba a heredar el reino de su padre David. Dice que en un momento Salomón tiene una visión y Dios le habla en medio de ese sueño. Y Salomón en ese momento, como era una persona joven, le dice: mira Dios, mi padre me heredó un reino que es muy grande y yo soy muy joven y no tengo experiencia. Soy una persona inmadura. Entonces Salomón le pide sabiduría a Dios y le dice: yo quiero que me des el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Es decir, quiero diferenciar entre lo que está bien y entre lo que está mal. Y Dios luego le concede esa petición. Pero cuando Salomón pide sabiduría, habla sobre el discernimiento entre lo que a Dios le agrada y entre lo que a Dios no le agrada. Entre aquellas decisiones que le pueden hacer bien en su vida, que lo pueden ayudar a crecer, y entre aquellas decisiones que lo pueden perjudicar. Porque luego te voy a poner un ejemplo tremendo de otro rey que por dejarse influenciar mal, provocó a que toda una nación se termine dividiendo. Entonces, cuando la Biblia nos habla con respecto a el sabio, nos habla en aquel que tiene el consejo de la palabra de Dios, que tiene esa capacidad de discernir entre lo bueno y malo y ver consecuencias.
porque eso es muy importante. Y luego compara al necio también, ¿no? Pone al sabio y lo pone al necio. Justamente pone una persona sabia, alguien prudente, alguien que sabe escuchar, alguien que mide las consecuencias, alguien que tiene el temor a Dios, y luego está en contraposición el necio, que es todo lo contrario a lo que es el sabio, porque el necio es el que no quiere escuchar, es el que no toma consejo, es el que piensa que su verdad, su opinión o su concepto de la vida es la única verdad. Y la Biblia nos dice que si nosotros permanecemos tiempo con el sabio, seremos sabios. Pero si permanecemos tiempo con el necio, vamos a terminar siendo quebrantados, vamos a terminar mal. ¿Por qué? Porque justamente el entorno que nos rodea nos va formando. Quieras o no, el entorno te forma. Las amistades te forman. Las personas que te rodean muchas veces terminan siendo ese factor silencioso que terminan transformando tu carácter, tus hábitos de vida, tu manera de ser. Y esto también aplicado en el camino de la fe. Muchas personas a veces pierden su llamado, justamente se alejan de los caminos de Dios por las influencias que tienen. Porque no toman en cuenta cómo a veces las personas que te rodean te pueden hasta tal punto llevar a que te apartes de Dios. Y luego vamos a ver ejemplos. Porque, a ver, cuando Dios crea al hombre justamente para vivir en comunidad, para tener relaciones con otros seres humanos. Es más, cuando Dios crea al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le hagamos una ayuda idónea. Y ahí es donde Dios forma a la mujer, ¿no? La Biblia dice, mejores son dos que uno, porque cuando uno caiga, el otro lo levantará. Y hay del solo, porque el que está solo, si cae, ¿quién lo podrá levantar? Entonces, la Biblia nos habla que es muy importante que el hombre tenga relaciones interpersonales, pero saber escoger esas buenas relaciones, saber con quién vamos a compartir nuestro tiempo. Porque, a ver, si mi círculo de amistad o mi círculo de personas con las que suelo compartir viven hablando, por ejemplo, sobre lo malo, el pecado, el adulterio, cosas que van en contra de Dios, cosas que alejan a Dios, cosas que Dios no aprueba, y lamentablemente yo voy a terminar replicando eso, porque así como te hablaba sobre el experimento que hizo este joven, de que subió al tren y provocó que todos se puedan reír a través de su risa, bueno, así a veces nuestro entorno provoca a que terminemos siendo así. Es más, la Biblia cuenta una historia que cuando a Jesús, cuando los romanos toman como prisionero a Jesús, dice que Pedro en un momento sigue a Jesús como a la distancia, como si fuese en secreto, para que nadie se dé cuenta. Cuando Pedro dice que sigue encubiertamente a Jesús, en un momento las personas pudieron reconocer que Pedro era un discípulo de Jesús. Una mujer se le acerca a Pedro y le dice, ¿tú no eres discípulo de Jesús? Y Pedro en un momento niega por el temor, porque tenía miedo también que lo tomen como prisionero. Dice que Pedro niega que era discípulo de Jesús, pero luego dice que viene una segunda persona y le vuelve a decir, pero vos sos discípulo de Jesús porque hablás como Él, caminás como Él. Y dice que Pedro vuelve a negar. Entonces vemos cómo la gente pudo reconocer que Pedro era discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba como Jesús, se movía, quizás se vestía como Jesús. Entonces los discípulos eran personas que tenían una diferencia porque tenían a Jesús como maestro. Entonces, el haber permanecido tiempo con el Señor provocó que ellos puedan adaptar sus hábitos, su manera de ser, su carácter, su forma de hablar. Pero ¿qué pasó? Luego Pedro estaba en un entorno que no tenía que estar. Estaba con gente que no agradaba a Dios. Y esto provocó que por su miedo, que por justamente el entorno que estaba, le dio vergüenza y provocó que termine comportándose como un gentil, es decir, como una persona que no conocía a Dios. Entonces, vemos cómo en la Biblia también nos habla la importancia de cómo muchas personas fueron influenciadas también. Ahora, quizás, si tu círculo de amigos o de compañeros de trabajo, tu círculo íntimo, por ejemplo, quizás son personas que tienen otra visión de la vida, que llevan una vida medianamente correcta, sobre todo si agradan a Dios, aman a Dios. A la larga o a la corta,
tú también vas a adquirir esa forma de ser, vas a adquirir esa mentalidad. Vas a querer vos también superarte porque vas a ver quizás el resultado de esas personas. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, te habla justamente de la importancia de escoger tu entorno, de saber con quién compartir y con quién no compartir. No es que uno, quiere discriminar ni nada por el estilo, sino que uno también tiene que cuidar su fe. Tú tienes que cuidar tu vida, uno tiene que cuidar el matrimonio, la familia, y no podés dejar que cualquiera entre a tu familia, que cualquiera venga y contamine tu matrimonio. Entonces, uno tiene que tener mucha sabiduría, tiene que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos aconseja. Mira, yo te voy a compartir unos ejemplos reales de la Biblia de personajes que se dejaron influenciar mal y terminaron perdiendo su llamado, su rumbo. Por ejemplo, uno de ellos es Sansón. Sansón tenía un llamado poderoso, fue escogido por Dios desde antes de nacer, pero su debilidad no fue la fuerza física, sino las malas decisiones con quien él se relacionaba. Sansón, dice la Biblia, que se dejó llevar justamente por muchas mujeres que no compartían la fe, y en especial una de ellas dice que fue Dalila, porque dice la Biblia que esta mujer Dalila fue el puente para que los enemigos destruyan a Sansón, lo tomen como prisionero, y hasta tal punto dice que le arrancaron los ojos y terminó, dice este gran hombre de Dios, picando piedra en la cárcel. Imagínate, porque se dejó influenciar por una mujer que no tenía nada que ver con los caminos de Dios, que no compartía la fe. Un gran hombre de Dios dice que pudo matar a miles de filisteos. Hay parte justamente en el libro de los Jueces, en donde dice Sansón, con una quijada, Sansón mató, dice, a 1000 filisteos. Es decir, mató a muchas personas. Pero terminó perdiendo por la influencia de los que le rodeaban. Y en este caso, esta mujer. También la Biblia, por ejemplo, nos habla sobre este rey que te decía que te lo iba a compartir, sobre el rey Roboam. Roboam fue el hijo del rey Salomón. Cuando el rey Salomón muere, empieza a heredar el reino justamente Roboam, su hijo. Cuando hereda el reino, tuvo la opción de poder seguir el consejo de los ancianos, que le decían que fuera sabio y compasivo con el pueblo, pero dice que Roboam prefirió seguir el consejo de sus amigos jóvenes e inexpertos, y por eso dice que provocó a que el reino se divida. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 dice: pero él dejó el consejo que los ancianos le dieron y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. ¿Vieron cómo dice que Roboam desprecia el consejo de los ancianos, es decir, las personas sabias? Los ancianos en la antigüedad eran personas sabias, personas que contaban con la experiencia, que contaban aún también con la guía de Dios, pero sin embargo, dice que él prefirió el consejo de su entorno, de los jóvenes que habían sido criados con él. Y una mala decisión, influenciada por amistades equivocadas, le costó una nación dividida. Tremendo. Y por último, te quiero compartir el ejemplo de Judas Iscariotes. Bien, hay muchos más, pero Judas, dice la Biblia, que caminó con Jesús. Vio cómo Jesús sanó, lo escuchó predicar, vio milagros, recibió el mismo discipulado, podemos decir quizás, que los demás discípulos. Sin embargo, dice que la codicia y la influencia de los líderes religiosos nublaron su discernimiento y provocaron que él pierda su llamado. Y dice que hasta tal punto vende a Jesús por 30 piezas de plata. Otro personaje de la Biblia que fue influenciado por la codicia, que fue influenciado por los líderes corruptos religiosos, y hasta tal punto lo llevó a perder todo su llamado. Y no solo eso, sino que lo llevó a vender al Señor, a su Salvador. ¿Sabes cuántas personas a veces pierden su llamado, pierden su servicio, pierden el rumbo de la fe? Por las malas influencias. Cómo a veces lo que nos rodea nos puede alejar del propósito de Dios. Escuchá lo que dice, mirá, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Este es un versículo muy, pero muy importante también, que va ligado a este tema. Dice, no
erréis, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, las malas amistades, el entorno malo te puede corromper, te puede provocar a que cambies tus buenos hábitos, tu buena conducta de vida. ¿Por qué? Porque lo malo se contagia rápidamente. Pero lo bueno se adquiere, lo bueno se aprende. Cuando uno está enfermo, por ejemplo, la enfermedad se contagia rápidamente. Ahora, lo sano o la sanidad de uno, no podés contagiar, no se puede contagiar la buena salud. No es que si uno está bien en su salud y tiene al lado una persona enferma, el sano lo contagia y le pasa la buena salud. No, al contrario. Quien va a ser perjudicado es el sano, porque el enfermo es el que te va a contagiar. Entonces, en la vida también es así. Lo bueno, vos lo vas aprendiendo. Si vos te reunís y permaneces tiempo con personas sabias, personas íntegras, bueno, entonces vos vas a aprender a ser también un sabio, vas a aprender a tomar decisiones correctas. Por eso también es muy importante la iglesia cuando uno quiere crecer en la fe y quiere conocer más a Dios. La iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, es algo fundamental, porque en la iglesia te vas a rodear con gente que busca a Dios, con gente que quiere aprender más de la Biblia, con personas que te van a incentivar a servir, a madurar, que te vamos a corregir, porque en la iglesia también habrá líderes, pastores que te van a corregir, te van a marcar tu error, y eso es bueno porque te ayuda a no permanecer en el error. Mucha gente por eso a veces que no se quiere congregar, personas que no quieren permanecer en un grupo de iglesia, y por eso terminan mal. Por eso aparece cualquier hoy en día hablando por las redes sociales que te enseña que no tenés que congregarte, aparecen las falsas doctrinas, los falsos pastores, los falsos líderes. ¿Por qué? Porque son necios, porque el necio te lleva a la pérdida, porque el necio no quiere ser corregido, el necio no quiere ser instruido, el necio piensa que él tiene su propia verdad, y por eso termina así. Y por eso se cumple el proverbio, como dice la Biblia, ¿no? Ciego guía de ciegos, ambos caerán al hoyo. Ambos van a terminar perdidos. Entonces, muy importante nuestro círculo de personas con las que vamos a compartir. Y por eso te decía, la iglesia es muy importante. Una iglesia de sana doctrina, una buena iglesia te va a ayudar a rodearte con personas de fe, que te van a incentivar constantemente a buscar más a Dios. Entonces, esto tienes que tenerlo muy en claro, que lo malo se contagia, pero lo bueno se aprende. Por ejemplo, mira, en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, para terminar esta enseñanza, nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruta a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. En este salmo maravilloso te habla sobre la bienaventuranza de aquella persona que no se deja influenciar por la gente mala, a los que no tienen a Dios en su corazón, a los que no tienen los principios. Por eso hoy en día se ha originado tantas ideologías que ha contaminado a muchísimas personas, muchísimos jóvenes que están a favor de la ideología de género, por ejemplo, porque han sido influenciados, han sido contaminados hasta tal punto que por más que estas ideologías vayan aún en contra de la misma ciencia, en contra de la misma biología y en contra de la misma naturaleza de Dios, las personas van ahí. Las personas están cerradas, o a veces pasa lo mismo en la política. Personas que se dejan influenciar por una doctrina política y que defienden esa doctrina, que defienden este partido político porque piensan que es el correcto. Y hasta tal punto la gente hasta ya ha dejado de pensar, porque han sido engañados. Porque claro, si compartes tiempo con esas clases de personas, si consumes, hoy tenemos las redes sociales que la gente vive consumiendo tantas cosas que te llevan a pensar y a actuar como esa persona. Entonces, nosotros tenemos que aprender a filtrar en la vida quiénes van a compartir con nosotros y quiénes no, a quiénes escuchamos y a quiénes no.
Porque la Biblia dice, el que anda con sabio será sabio, pero el que anda con necio va a ser quebrantado. Y acá es donde quería ligar por último que cuando la Biblia habla de la sabiduría, te habla de la palabra de Dios, te habla de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús es la fuente de la sabiduría. Si aprendes a pasar más tiempo con el Señor, más tiempo en la palabra, más tiempo en comunión con el Señor, vas a aprender a crecer, vas a aprender a madurar y vas a aprender a mantenerte en el camino de Dios y vas a ser una persona sabia, una persona prudente. Así que espero que pienses, que analices y que puedas reflexionar con respecto a quién es tu círculo de amistad, quién es tu círculo de personas que están a tu lado. Y sobre todo, a ver, ¿esas personas te acercan a Dios o te están alejando? ¿Vos también estás siendo una buena influencia para otros o estás siendo una piedra de tropiezo? Porque es importante analizar. Es muy importante. Es muy importante analizar a veces que lo que nos está a veces alejando de Dios es nuestro entorno de vida. Si este mensaje habló a tu corazón, te fue de bendición, bueno, te invito siempre a que lo puedas compartir, le des me gusta, dejes tu comentario y que bueno, te puedas suscribir al canal para que sigamos aprendiendo juntos en este espacio de punto de encuentro donde aprendemos y reflexionamos a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos encontramos el próximo miércoles por nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.